Bueno, buenas tardes. Hoy estamos 30 de septiembre, ya finalizando los trabajos de investigación o realizando las últimas entrevistas y recabando información sobre la temática discalculia. Son alumnos del Instituto Superior Goya, la cátedra es Metodología de la Investigación en Educación Matemática. En este caso invitamos a la licenciada en Psicopedagogía, Vanessa Soni, que nos brinda su tiempo, ¿no es cierto?, como para que los chicos, los futuros docentes puedan sacarse dudas o, mejor dicho, también podríamos decir, comparar lo que ellos estuvieron investigando de manera bibliográfica a la realidad que nos toca vivir. Es a modo de conversatorio, entrevista, así que Vanessa, vos no tengas problema, bienvenida y gracias por estar, y no tengas problema en que en parar o continuar si se da la charla, o bueno, esperar las preguntas que los chicos tienen preparados. ¿Sí? Ellos estuvieron investigando, o sea, tienen toda la teoría, pero realmente no sirve de nada si tenemos toda la teoría y la práctica es lo que nos falta, ¿no es cierto? Y la práctica, sobre todo, a ellos como futuros docentes, ¿sí? Bueno, ahí por suerte el Zoom nos da la pauta de tener los nombres, porque si no yo los bautizo con cualquier nombre. Está Lourdes, Candela, Martín, Evelyn, falta otra chica que es Belén, pero bueno, siempre tenemos algunas situaciones, ¿no es cierto?, que no podemos estar. Así que bienvenidos todos y bueno, no sé quién va a empezar para preguntar. Perdón, Vanessa, quieren que les diga una cosa, fue mi alumna. Queda feo ya porque ya me hace más vieja, pero no importa. Fue mi alumna, así que además agradecerte por darle este tiempo, ¿no es cierto? Y otra cosita que quería decir que ya se me fue porque quise decir que eras mi alumna. Trabaja en la escuela especial, ¿no es cierto? La única escuela que hay en Goya, y además trabaja en 2 centros, ¿no es cierto? Donde justamente trabaja con chicos con dificultades de aprendizaje o algunas otras cuestiones, ¿no es cierto, Vanessa? Sí, Em, así es. Buenas tardes. Bueno, chicos, Bueno, no sé quiénes van a empezar. No nos quedemos Hola, buenas mirando. tardes. buenas tardes. Bien, nosotros antes que nada, silenciada. Sí, espera, Vanessa, no, pero Vanessa, ¿vos estás con el celular? Capaz que Sí, no silencias sé. tu micrófono Bueno, y el mío también para que no... Ahí creo que está bien. Sí. ¿Te escuchas bien? Sí, sí. Bueno, nosotros antes que nada queríamos saber qué usted entiende por la discalculia y que nos comente más o menos cuáles son los síntomas de este trastorno, si se podría decir trastorno, obviamente. bueno, muy bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, la discalculia, bueno, ustedes habrán averiguado también sobre el tema, ¿eh? La discalculia forma parte de las dificultades específicas del aprendizaje, ¿sí? Se engloba dentro de la DEA, que se denomina, que son dificultades específicas de aprendizaje, donde tenemos la discalculia, que es una alteración neurobiológica, ¿sí? Relacionada a los conceptos matemáticos, ¿sí? Y a la realización de cálculos, ¿sí? Después también tenemos la dislexia, que es la dificultad en la lectoescritura, y la disgrafía, que es la dificultad en la escritura, ¿sí? Generalmente las dificultades de aprendizaje
en muchos casos se dan de manera asociada, digamos, de manera simultánea. Es decir, que la mayoría de las veces los alumnos tienen dificultades en la lectoescritura y en el área de matemáticas, ¿sí? ¿Algún ejemplo de algún síntoma que nos pueda comentar que Y ocurre? son alumnos que en el nivel secundario van a tener dificultades para escribir números, para realizar cálculos, para memorizarse los ejercicios, las ecuaciones, los conceptos matemáticos, ¿sí? Van a tener dificultades para resolver situaciones problemáticas, para realizar ejercicios de razonamiento, ¿sí? Porque bueno, ya desde cuando inician su nivel primario manifiestan dificultades con los números para escribir, y a veces escriben en espejo, cuando tienen que escribir al dictado, por ejemplo, agregan u omiten números, ¿sí? Y ya manifiestan dificultades para organizarse en los cálculos simples, que son la suma y la resta, que se empiezan a trabajar en el área de primaria, ¿sí? Más se complejiza después con la multiplicación y la división, ¿sí? Porque ahí manifiestan sobre todo también dificultades para memorizar las tablas, para manejar las tablas y para resolver las situaciones problemáticas, ¿sí? Bien, perfecto. ¿A qué se debe este trastorno? ¿Es algo hereditario o surge por alguna razón? ¿Algo más Hay que un se hizo en el componente conocimiento? hereditario, ¿sí? Según los estudios hay un componente hereditario. Un niño que tenga discalculia, un hermano tiene más probabilidades de desarrollar la misma condición, ¿sí? Hay un factor hereditario. Es una alteración biológica, es decir, que van a estar implicados los procesos cognitivos que tienen que ver con la escritura, con el razonamiento, con el lenguaje, ¿sí? Con la lectura, ¿sí? No sé si me explico. Sí, sí, sí. La discalculia puede darse como un trastorno primario, digamos, un trastorno de base, donde hay alteraciones en estos procesos cognitivos que yo les comentaba recién, en la atención, en el razonamiento, en la escritura, en el lenguaje, ¿sí? O puede haber una lesión cerebral también, o puede ser un factor secundario que esté relacionada a otro tipo de trastorno, ¿sí? Por ¿Me ejemplo, podría en dar alumnos que tienen. Sí, algún sí, en ejemplo justo alumnos que del... tienen trastornos del lenguaje, por ejemplo, pueden Sí, llegar a tener de manera simultánea discalculia, o también en alumnos que tienen trastornos intelectuales, donde hay un déficit intelectual, ¿sí? bien. ¿Existe alguna herramienta, alguna evaluación como para detectar este trastorno? ¿En qué ámbito? ¿En el ámbito escolar, me preguntan ustedes? Sí, sí, sí. Ustedes van a detectar en el ámbito escolar. Después, lo que hay que hacer es una evaluación desde el área de psicopedagogía y Sí, sí. desde el área de neurología, ¿sí? Para evaluar estos procesos cognitivos y determinar si se debe a una discalculia o a otro trastorno y está asociado también a una discalculia, ¿sí? Por lo general es el psicopedagogo el que va a realizar determinadas pruebas estandarizadas para evaluar las distintas competencias del alumno, ¿sí? Pero por lo general siempre los psicopedagogos necesitamos de la mirada del neurólogo, ¿sí? Un neurólogo infantil Claro. porque él es quien va a hacer una evaluación mucho más minuciosa, ¿sí? Con otro tipo de estudios y poder diagnosticar este trastorno, esta dificultad, ¿sí? ¿Cuáles son algún ejemplo de algunas pruebas que utilizan los psicopedagogos? Y hay un test muy específico que se llama Procálculo, que evalúa justamente el desempeño de las distintas áreas en el campo de la matemática, digamos, que tiene que ver con la lectura de números, escritura de números, ¿sí? Resolución de problemas aritméticos y demás, ¿sí? Bien. Bueno, estábamos hablando que entonces se detecta a temprana edad. Debería detectarse a temprana edad, cuando los niños están iniciando la edad escolar, ¿sí? Alrededor de los 6, 7 años, o a más tardar alrededor de los 8 o 9 años,
y donde ya deberían tener un buen manejo de los contenidos matemáticos, ¿sí? ¿Y eso se prolonga hasta la vida adulta? Sí, por lo general sí, dependiendo siempre y cuando en qué momento, a qué edad se detecte esta dificultad y con qué recursos o con qué medios vaya contando el alumno a lo largo de su escolaridad. ¿Sí? Si tenemos un niño que se ha detectado esta dificultad de manera temprana a los inicios de su escolarización, van a ser diferentes las estrategias que se le va a poder brindar a este alumno. Entonces, posiblemente llegue a un nivel escolar con muchas más habilidades y competencias, ¿sí? Que cuando se detecta de manera tardía, ¿sí? Bien, bien. Eso es lo que genera el fracaso escolar muchas veces, ¿no? Muchas veces sí, sí. Porque bueno, la discalculia también puede deberse a una mala enseñanza, por eso es muy importante evaluar todas las áreas de manera muy minuciosa, digamos, porque también tenemos que evaluar la enseñanza de ese alumno, con qué enseñanzas contó, con qué medios contó, cómo fue su asistencia durante el periodo escolar y descartar todos estos otros factores para ver si se trata de una dificultad de base, una dificultad primaria, ¿sí? No esté asociado, como les decía recién, a un problema atencional, por ejemplo, ¿sí? Porque en este caso nosotros podemos brindar, yo como psicopedagoga puedo brindar sugerencias a los docentes para poder trabajar y mantener el foco atencional de ese alumno, y en ese caso ya va a ir mejorando el desempeño en el área de matemáticas. No sé si me explico. Bien, bien. ¿Nos puede comentar cuáles serían esas sugerencias? Y cuando estamos trabajando, eso sería en el caso de, ustedes me preguntan en el caso de un alumno con discalculia. Sí, exactamente. Bien, bueno, vamos a tener en cuenta muchas cuestiones. Vamos a tener en cuenta los tiempos del alumno, eso es lo principal, respetar sus tiempos, ¿eh? Pero primero lo que tenemos que evaluar es el desempeño de ese alumno, cómo es el desempeño y en qué áreas manifiesta dificultades para poder brindar las sugerencias, ¿sí? Porque nosotros podemos flexibilizar en cuanto a los tiempos, ¿sí? De los tiempos de las evaluaciones, los tiempos para aprender determinados contenidos. Después vamos a ir viendo qué recursos le podemos ofrecer a ese alumno de acuerdo a las dificultades que vaya manifestando, ¿sí? Si podemos permitir el uso de calculadora, por ejemplo, o si trabajamos sobre otros recursos, si permitimos que utilice el material concreto o apoyos visuales, por ejemplo, eso también es otra sugerencia, ¿sí? Después, en cuanto a la reducción de los ejercicios, ¿sí? Eso muchas veces es como lo más importante, porque por lo general en el área de matemática los docentes trabajan muchos ejercicios sobre el mismo tema, entonces una de las adecuaciones es reducir, ¿no? Trabajar uno o dos ejercicios de suma, de resta, de multiplicación, de división, de ejercicios combinados, ¿sí? De ecuaciones para optimizar los tiempos de desempeño de ese alumno, ¿sí? Claro, porque ahí está relacionado con el tiempo también en que ellos van a Claro, estar no nos recibiendo. interesa tanto la cantidad, sino la calidad. Exacto. ¿Sí? Vos dijiste algo de estrategias. Yo diría, ¿no sería mejor la palabra estímulos también? O sea, cómo está estimulado el chico, si desde temprana edad está diagnosticado y cómo se fue estimulando a ese chico desde chiquito, y después sí somos responsables como padres y llevarlo con un informe ya a la escuela. Porque imagínate si llega a las manos nuestras, ya estamos en secundario, sin un diagnóstico, es mucho, o sea, ahí se va a notar más la, la dificultad, ¿no es cierto? Y vamos a decir, no le gusta, no presta atención, se distrae, no, miles de cosas vamos a estar diciendo nosotros sin pensar que quizás se trata de un problema real. Entonces ahí si no llega con un informe, lo ideal me parece a mí, y corregime Vanessa, sería hacer una reunión con el tutor, ¿no es cierto? Sí, Y sí, charlarlo y que
se haga realmente un estudio, porque imagínate, va a pasar 2 años del jardín, los 6 años de primaria por decirte así, educación, sí, primaria se dice, ¿no? Y después pasar a la educación secundaria, recién detectar eso y que el docente lo detecte, porque nosotros tenemos 40, ponerle 40 alumnos y entramos y salimos de distintos cursos, no es como en otros niveles donde están todo el día con el chico. Por ahí entonces es como que tenemos que desterrar esos prejuicios de decir no les gusta por el tema de, bueno, este chico me está llamando la atención, así que quizás deba ¿Qué ser le está bien. pasando, no es cierto? ¿Qué es lo que le pasa a ese alumno que no presta atención, que no se interesa en la clase? ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Esta dificultad, la discalculia, que es una dificultad específica del aprendizaje, debería detectarse en los inicios de la escolarización, o sea, en la edad, en el nivel primario, ¿sí? Claro. Porque ya Y empiezan a pasar con aparecer los los signos de informes alerta, en ¿sí? los distintos Y niveles. ya el alumno comenzar con una rehabilitación, una reeducación en el área de matemáticas, que lo va a acompañar durante toda su trayectoria escolar, ¿sí? Ya si llegamos va a ser mucho más complejo si llegamos a un nivel secundario y recién se detectan estas dificultades, ¿sí? En el caso de que les llegue a pasar, sí, como docentes deberían hacer una reunión con esos padres, comentarles la situación del alumno y sugerir una consulta con un psicopedagogo, ¿sí? Yo cerré mi micrófono porque si no me lleva a mí a hacer preguntas y me tengo que callar. Así que continúen Está ustedes, bien. pero no dejen el bache. Bien, recién nos comentaba la manera en que los docentes pueden ayudar entonces a los chicos que poseen este trastorno. Y desde casa, ¿cómo se le podría ayudar a estos chicos? Desde la casa. Y trabajando con, con los conceptos matemáticos de manera simple, pero siempre, digamos, es importante también como docentes que puedan contar con el apoyo del equipo de ese alumno, ¿sí? Con el apoyo del psicopedagogo. Al hablar de esta dificultad específica en el aprendizaje, el alumno va a necesitar del apoyo del tratamiento psicopedagógico, ¿sí? Como apoyo externo a la escuela, ¿sí? Y bueno, desde la casa lo que se puede hacer es fomentar la autonomía de ese alumno, ¿sí? Trabajando los conceptos matemáticos, el manejo del uso del dinero y demás, pero todo eso se va viendo de acuerdo al desempeño del alumno y a las competencias que tiene, qué fortalezas y qué debilidades tiene ese alumno, ¿sí? Bien. Mis compañeros, no sé si quieren hacerle otras preguntas. ¿Qué pasó? Que se quedaron callados. Ustedes tienen ahí una guía, no sé qué más quieren preguntarles, chicos. Tenían una guía de preguntas. Acuérdense de activar sus micrófonos. Sí. Quería preguntar qué tipo de adaptaciones curriculares puede haber. Bien, ¿qué tipo de adecuaciones curriculares? Bueno, las adecuaciones curriculares, ustedes saben que son modificaciones que se van realizando en el currículum, ¿sí? En el qué enseñar, en el cómo enseñar, en el cuándo enseñar y de qué forma evaluar, ¿sí? Estas modificaciones que se van haciendo van a responder a las necesidades que tenga ese alumno, ¿sí? Las adecuaciones curriculares se clasifican como significativas y no significativas. Las no significativas no introducen cambios
en el currículum, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el cambiar la ubicación de ese alumno en el salón, ofrecerle otro tipo de materiales, ¿sí? Los apoyos visuales, permitirle el uso de calculadora, ¿sí? Y después tenemos las adecuaciones curriculares significativas, donde ya estamos hablando de, por ejemplo, la modificación o eliminación de ciertos objetivos, de ciertos contenidos, ¿sí? Y eso vamos a ir viendo de acuerdo al desempeño del alumno, hasta dónde pudo alcanzar. Sí debemos, en un nivel secundario, eliminar ciertos contenidos, ya cuando los ejercicios matemáticos empiezan a complejizar mucho más, ¿sí? Y no logramos que ese alumno incorpore ese contenido. Pero esto siempre, por eso les digo que es muy importante ir trabajando con el psicopedagogo, ¿sí? Que va a ser el apoyo que va a tener ese alumno. Bien, ¿y qué contenidos, por ejemplo, se eliminan en ese caso? Y bueno, eso se va viendo de acuerdo al desempeño del alumno, ¿sí? Ajá. No nos podemos anticipar, digamos. Claro, sí. ¿Y cuánto tiempo dura una adaptación curricular más o menos? Y también va a depender de los tiempos de ese alumno, ¿sí? Pueden ser permanentes o no, digamos, pero se van modificando en función de las necesidades del alumno, ¿sí? Por lo general pasa muchas veces en el nivel primario, donde tratamos por diferentes medios, digamos, de que los alumnos aprendan a sumar o restar o a multiplicar y dividir sin el uso de la calculadora, ¿sí? Nosotros podemos usar diferentes apoyos, diferentes maneras de resolver el cálculo el algoritmo de la suma o de la resta o de la multiplicación y de la división, ¿no es cierto? Pero si después alcanzamos tal vez en un 5º grado o en un 6º grado y todavía estamos con dificultades, podemos permitirle el uso de la calculadora para que el alumno pueda llegar al resultado, ¿sí? Cuando ya es muy difícil que pueda internalizar el algoritmo, ¿sí? Bien, y en cuanto a las evaluaciones, ¿cómo se los evalúa a ellos? Y bueno, por eso les digo que es muy importante el trabajo con el psicopedagogo, porque va a ser quien va a guiar el trabajo docente, ¿sí? Porque se lo puede evaluar de la misma forma, ¿sí? Pero hay que ir viendo qué necesidades precisa ese alumno y si requiere de adaptaciones en el área de la evaluación, ¿sí? También se puede priorizar, por ejemplo, la oralidad, ¿sí? O ir viendo con el equipo, con el psicopedagogo de ese alumno, qué cambios o modificaciones se van haciendo, porque muchas veces esos cambios o modificaciones en la evaluación son mínimos, tienen que ver, por ejemplo, en la manera de plantear las consignas, ¿sí? De plantear los enunciados o en la disminución de la cantidad de ejercicios. Y tal vez esas modificaciones le sirve al docente para trabajar con todo el grupo de alumnos, ¿sí? No solamente con el alumno que manifiesta dificultades en esta área, ¿sí? Bien, gracias. No sé si quieres No, decir algo. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo, pero me parece muy oportuno porque esto es lo ideal, Vanessa, trabajar con un psicopedagogo. Y si no contamos con ello, o sea, si no contamos con un gabinete, si no contamos con una persona, con un especialista, ¿no es cierto?, que vaya de la mano con nosotros para que nos pueda guiar, más en este diagnóstico que es justamente en el área de matemática, cómo trabajar, qué hacer, qué es lo que, por eso ellos insisten mucho en la adecuación. Pero fuiste muy clara y también no podés dar muchos tips porque todo depende del diagnóstico y de que si el chico eh, eh, fue trabajando desde el inicio de la escolarización o desde el momento que uno en el nivel secundario se da cuenta de
de ese diagnóstico, ¿no es cierto? Y sale justamente así con ese diagnóstico así, porque el chico creo que el chico molesto, el chico que se aburre en las clases, o el chico que dice no me gusta matemática, o que llama la atención, es justamente porque está, valga la redundancia, llamando la atención, pidiéndote ayuda. Y yo creo que ahí debemos estar con los oídos, orejas abiertas, todos como para darnos cuenta y sacarnos nosotros mismos el prejuicio de la matemática y decir quizás, bueno, tenemos que hablar como para desterrar o eh, sacarnos esta duda de que si es un problema realmente o simplemente no le gusta el área de matemáticas, ¿no es cierto? No sé si los chicos con, con estas Sí, preguntas, si bien perdón, yo les dije, digamos, que las adecuaciones van a depender de las competencias y del desempeño de ese alumno, hay determinadas sugerencias que se pueden implementar en el ámbito escolar de acuerdo a estas dificultades, ¿sí? Como les decía, tiene que ver con la reducción de los ejercicios, disminuir los tiempos de copia, ¿sí? Después también, bueno, facilitarle otros recursos, el uso de calculadoras, ¿sí? Trabajar, por ejemplo, en lo que es ejercicios combinados y demás, ir visualizando de manera escrita los diferentes pasos para que el alumno vaya comprendiendo qué es lo que tiene que ir haciendo, ¿sí? Segmentar los procedimientos en sus componentes más simples, porque sabemos que en este nivel secundario ya los contenidos se complejizan. Entonces tenemos que ir desmenuzando esos contenidos en sus componentes más simples, ¿sí? También ir trabajando la autocorrección con el alumno para que él vaya dándose cuenta de su error y que él mismo pueda ir corrigiéndolo, acompañado por supuesto con el docente, ¿sí? Y tener en cuenta que si es un alumno que manifiesta dificultades en la escritura de números, por ejemplo, y yo le estoy pidiendo que escriba números y escribió mal, bueno, tengo que tener esa consideración de no bajarle puntos, por ejemplo, en la evaluación porque escribió mal, porque sabemos que hay una dificultad específica, ¿sí? Si escribió mal porque hay omisiones de letras y demás, pero lo que quiso escribir está bien, responde a la consigna, tenemos que tener esas consideraciones, ¿sí? Bien, hay algo que le quiero preguntar. En su recorrido profesional, ¿le tocó trabajar mucho con alumnos en esta situación? ¿O con chicos, mejor dicho? Sí, me toca, digamos, De trabajo 10 mucho chicos más o en el menos. área, en el nivel primario sobre todo, ¿sí? Porque bueno, también trabajo con niños que tienen otros trastornos específicos del desarrollo que tienen asociados también dificultades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, bueno, desde el equipo con el que cuenta ese niño vamos haciendo estos ajustes con el docente, ¿sí? De flexibilizar los tiempos, reducir los tiempos de copia, facilitarle otros recursos, ¿sí? Hay diferentes materiales, por ejemplo, en el nivel primario para realizar los cálculos, ¿sí? Que muchas veces también los ayuda a los chicos, ¿sí? Esto de las casitas con las que se trabaja mucho en primaria para hacer los cálculos de la suma o las restas con dificultad, donde están bien visualizados los diferentes lugares donde el niño tiene que ir escribiendo, digamos, eso los ayuda a organizarse, con el acompañamiento del docente por lo general, por supuesto, y los chicos van internalizando e incorporando este mecanismo, ¿sí? Entonces ni siquiera necesitan de otros recursos, de pensar más adelante en el uso de una calculadora, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo también a veces ocurre en el nivel secundario, donde de todos los ejercicios, la cantidad de ejercicios que da el docente, solamente seleccionamos algunos y trabajamos con estos contenidos, ¿sí? No sé si respondí a Eh, tu pregunta, si Sí, sí, sí. Sí, estaba buscando el micrófono, perdón. ah,
Sí, a veces a mí también, yo soy muy ansiosa y no quiero que quede estos vacíos, pero a veces a mí también me dificulta, no, cuando en una oportunidad trabajé con el celular se me dificulta buscar el micrófono, pero ¿hay alguna otra cuestión, chicos, para que podamos aprovechar a la licenciada que tiene todos los conocimientos, ¿no es cierto?, sobre lo que ustedes investigaron de manera bibliográfica, ¿no es cierto?, para preguntarle, que ella tiene experiencia, para preguntarle, ¿hay alguna otra pregunta con respecto específicamente para ella? Porque esta mañana estuvimos, pero con una profesora que trabajó, pero es licenciada en educación especial. Vos sos psicopedagoga, y entonces estamos trabajando con diferentes profesionales para ver no el discurso, sino las herramientas que después nos pueden brindar como para hacer una nivelación entre la bibliografía que estuvimos investigando y la realidad, ¿no es cierto? Sí, Evelyn, ¿querés hacer alguna pregunta? Parece que vos sos la vocera, ¿no? No, profe. Para Yo no sí hacer me quiero sacar una duda. Ujú. ¿Usted cree que existen muchos chicos, adolescentes que andan, no sé si sería por el mundo, sin ser, no le detectan este problema, ¿no? No, o sea, No, no yo lo creo que tratan. no. Yo creo que no, pienso que no, que ya llegan al nivel secundario con un diagnóstico y con el acompañamiento correspondiente, ¿eh? Sí, porque como les dije, en el nivel primario los signos aparecen, ¿sí? Y en eso actúan los docentes, digamos, ante detectar estos signos, ya realizan las consultas y las sugerencias correspondientes, ¿sí? Entonces ya llegan al nivel secundario con estas habilidades ya trabajadas, ¿sí? Porque la discalculia requiere de rehabilitación, de reeducación en el área de matemáticas, ¿sí? Entonces van a llegar a un nivel secundario, sí, con dificultades, tal vez les cueste memorizar, les cueste realizar los razonamientos, ¿sí? Pero ya las dificultades fueron detectadas y fueron trabajadas, ¿sí? Bien, gracias. O sea, que haya chicos que no les guste matemática, no significa que tengan este diagnóstico. O sea, todos No, no, nacemos claro, con habilidades y capacidades y competencias diferentes, pero yo creo que si el chico llega sin informe, se nota mucho, ¿no es cierto? O sea, esos tips que sí, por dice, aparte esto es una condición que lo va a predisponer al fracaso escolar, si no cuenta con las herramientas, con los apoyos que necesita durante esa escolaridad, ¿sí? Es una claro, dificultad específica que requiere de rehabilitación, de reeducación para continuar su trayectoria escolar, ¿sí? Porque los contenidos se van complejizando, entonces ese alumno no va a poder avanzar al contenido siguiente, al nivel de complejidad siguiente, ¿sí? Le va a costar mucho. Va a ser muy difícil que un alumno llegue al nivel secundario sin un diagnóstico preciso, ¿sí? perfecto. Y teniendo esta dificultad. Claro, sí, 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 muy difícil, pero igualmente siempre atentos a la diversidad, tenemos que, bueno, saber actuar, no diagnosticando porque no somos quienes para diagnosticar, pero sí para llamar la atención y hacer una reunión, ¿no es cierto?, con los padres, tutores. Yo digo tutores porque por ahí están con los abuelos, con los tutores y el directivo, como para presentar, primero con el directivo, coordinador o el par, y ver, mira, a mí me está pasando esto, cómo fue con vos el año pasado. O sea, es un trabajo en equipo, me parece a mí, y como para después llamar a los padres, si es que los padres no presentan ese informe con anterioridad. ¿Alguna otra pregunta, chicos, como para liberarla a la profesional?
De mi parte, no. ¿No? Queda todo aclarado. Bueno, Vanessa, tenés apagado el micrófono. Muchísimas gracias por tu tiempo. Con vos eran preguntas muy, muy precisas, ¿viste? Porque el tema de la ley, de todo ya lo fuimos hablando en la mañana con la licenciada en educación especial. O sea que era más específico y puntual. El trabajo sería del psicopedagogo, que sería lo ideal, que esté no solamente en el nivel primario, sino que también tengan un profesional así en el nivel secundario, como para que este chico pueda llegar a estudios superiores, ¿cierto? Y entonces, es un diagnóstico que nunca se cura, pero se puede ir estimulando por diferentes estrategias como para que no sea una dificultad para llegar a estudiar algo. ¿Puede Es ser? una condición, ¿sí?, que va a acompañar al Perdón. sujeto durante toda su vida, ¿sí? Pero a través de la reeducación, de la rehabilitación, estas habilidades se van reforzando, se van mejorando y las competencias son cada vez más óptimas, ¿sí? Es decir, que el alumno puede finalizar su secundario realizando todos los ejercicios matemáticos correspondientes y demás, y después elegir estudiar una carrera universitaria también relacionada al campo matemático, si se quiere, ¿sí? Exacto. Pero Perdón que sí no va a apagué. necesitar de estos apoyos, ¿sí? La tarea del psicopedagogo va a ser trabajar con ese alumno y también acompañar al docente, porque va a guiar el trabajo docente, brindándole estrategias, sugerencias, ¿sí? Diciéndole qué estrategias puede implementar en el aula para mejorar el desempeño de ese alumno, ¿sí? Por eso es importante la mirada del psicopedagogo en la escuela cuando hablamos de dificultades específicas del aprendizaje, ¿sí? Claro. Y con tantos años de experiencia, te digo que siempre se habla de un gabinete, pero no sé si conozco en alguna escuela de Goya que exista un gabinete que no sea, o sea, que sea pública, que exista un gabinete, y es tan importante porque nos ayudaría a los docentes y también ayudaría, ¿no es cierto?, a mejorar la calidad educativa. En Porque, el ámbito público, sí, en nuestra ciudad no contamos con gabinetes. Sí, muchas escuelas públicas, muchos colegios secundarios públicos cuentan con maestra integradora, que eso también es un gran paso para trabajar la inclusión y mejorar el desempeño de los alumnos que manifiestan dificultades, porque la maestra integradora también va acompañando al docente y va haciendo las intervenciones y las adecuaciones o los ajustes correspondientes, ¿sí? perfecto. ¿Alguna otra cuestión? Perdóname, viste que fui yo la que ahora no sé si voy a poder subir a YouTube, que me agarró un ataque de tos y pensé que apagué el micrófono. Viste que todo puede surgir. Bueno, ¿alguna otra cosita, chicos? ¿No? Bueno, ¿quién le da el agradecimiento? Ustedes ya son pronto mis colegas que tienen que saber hablar, entrevistar, ¿sí? Agradecer. Bueno, ¿quién agradece a la profesional, a la licenciada Vanessa, su tiempo? ¿Cierto? Nadie. Van a ser mis futuros colegas, no van a estar aprobados en mi materia porque no puedo tener colegas así, Vanessa. Vos sabés lo que yo soy. Así que 1, 2, 3. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por tu tiempo, por brindarnos todos tus conocimientos, porque necesitamos profesionales como vos y que estén a disposición, ¿no es cierto?, de esto, de sacarnos las dudas y las inquietudes de estos futuros profesionales en la educación, en matemática en este caso. Así que muchísimas gracias, Vanessa, porque en poco tiempo es como que fue todo muy rápido, por ahí no tenías ni siquiera idea de lo que te iban a preguntar, y eso también por ahí, viste, es algo que es como que
teníamos la idea, pero nunca llegaba el momento como para poder comunicarnos. Bueno, gracias Vanessa, ¿eh? No, por favor, y bueno, espero haber aclarado las dudas e inquietudes, y bueno, y les deseo todos los éxitos con su trabajo de investigación. La verdad es que como futuros profesores en el área de matemática eligieron un tema muy interesante, ¿sí? Para poder trabajarlo, para que cada uno también desde su lugar se interese, investigue por esta temática y también vaya pensando como futuro docente qué estrategias pueden ir implementando en el aula a futuro, ¿sí? No solo por si se encuentran con alumnos con estas dificultades, sino también para optimizar el desempeño de todos los alumnos en el área de matemáticas, ¿sí? Así es, porque la matemática está en toda la vida y le va a perseguir en toda la vida, así que si la tratamos Y es mejor y con amor, complicada. y si la tratamos con mucho amor, no va a haber ese prejuicio de la profe de matemática. Bueno, muchísimas gracias y damos por finalizado entonces, Vane. Muy bien. Espérame un chiquitito, yo voy a